Bueno, comenzamos desde acá, que fue lo último que habíamos desarrollado en clases el lunes pasado en la facultad, que es superficies paramétricas. Habíamos entendido que en su momento, cuando trabajábamos con curvas, que para hablar de parametrización de una curva, necesitábamos hablar de una función vectorial que depende la x, la y, o en el caso del espacio, la x, la y y la z de un parámetro t. En función de dónde varía el parámetro t, es el tipo de curva que tengo. Y parametrizamos un montón de curvas clásicas, como por ejemplo circunferencias, elipses, rectas. Después en el espacio es muy común la hélice. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a trabajar con parametrización de superficies, que era una de las cosas que recordábamos también el lunes. Con superficie hemos trabajado un montón, porque sabemos representar superficies. Lo que no sabemos es escribirla a partir de una parametrización. Y bueno, de alguna manera, como una curva, yo la puedo pensar tanto en el plano como en el espacio, como si fuese un conjunto de dimensión 1, y aparece un solo parámetro en juego para su descripción. Para superficies, yo puedo pensar que la superficie en el espacio es un conjunto de dimensión 2. Entonces voy a necesitar dos parámetros en juego para encontrar a cada punto que está dentro de una superficie. Le dijimos entonces que para hablar de una superficie parametrizada, vamos a necesitar contar con una función vectorial, una R raya, acuérdense, R raya, de V, donde tanto la X, la Y como la Z van a depender de dos parámetros que son U y B, donde esos dos parámetros, U y B, van a estar variando en un cierto conjunto dominio. Entonces, la representación clásica es, mientras que el par V varíe dentro de este conjunto D, al aplicarle la función R raya al par V, lo que voy a obtener es un punto en la superficie. Y bueno, la observación va a ser la misma que la que se hizo en su momento para funciones vectoriales. R raya de V es un vector, porque si yo esto lo escribo en notación de componentes, esto es X de V, Y de V, Z de V. Eso es un vector. Fíjense que aparecen el I, el J y el K. Cuando hablamos de superficie, hablamos de los puntos finales de flecha. Entonces, la superficie es la que está formada por todos los puntos de coordenadas X de V, Y de V, Z de V. Y las expresiones X igual a X de V, Y igual a Y de V y Z igual a Z de V es lo que nosotros conocemos como ecuaciones paramétricas de la superficie. ¿Está bien? Bueno, ese contexto ya lo habíamos presentado. Hola, Pedro. Y creo que vimos este ejemplo de parametrización de un cono, donde uso como capital todo lo que yo vi de coordenadas cilíndricas, esféricas. En el caso del cono, se puede muy bien usar lo conocido de coordenadas cilíndricas. Si yo considero x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, y z igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado en coordenadas cilíndricas es r, estas podrían ser las ecuaciones paramétricas de esta superficie, donde, para que sea justo esta superficie donde es el pedacito de cono hasta la altura de z igual a 1, voy a tener que pedir a tita que varíe entre 0 y 2pi, y el r que varíe entre 0 y 1. ¿No? Acá el z variaba desde 0 hasta 1, bueno, el r varía entre 0 y 1. Eso lo habíamos visto. Y ahora vamos a... no me acuerdo si esta la habíamos visto también. Parece que no, ¿no? ¿De acuerdo? Yo no. Esta creo que no, profe. Por lo menos yo no No, la tengo anotada. esta no, Bien. profe. Bueno, vamos a parametrizar ahora una esfera. De nuevo, de una esfera yo conozco una ecuación en coordenadas cartesianas que la identifica muy bien. Y específicamente si estoy trabajando o estoy tratando de
de que se identifique a la esfera con centro en el origen de radio A, esta ecuación es fantástica para describirla. Ahora, necesito escribirla a partir de una parametrización. Entonces, ¿qué es lo que traigo a mi memoria? Así como para el cono sirvieron las coordenadas cilíndricas, para la esfera van a ser, me parece oportuna, las coordenadas esféricas. Recordamos que las coordenadas esféricas eran x igual a rho, ¿cómo era? Rho seno de phi, bueno, está acá arriba, ¿no? Coseno de tita, estaba pensando cómo generarla desde cero. Rho seno de phi, seno de tita. Ah, tendría que haber empezado por z, eso es lo que me estaba resultando raro. Acá, ahí va. Rho, tita, phi, dependiendo dónde variaba, era qué era lo que se generaba como sólido en el espacio. Resulta que si el R, perdón, si el ρ en este caso es constante, y es constante igual a el numerito A, acá pongo A, acá pongo A, acá pongo A, aparecen dos parámetros en juego. Que si yo le pido a estos parámetros que tita varíe entre 0 y 2pi, y que phi varíe entre 0 y pi, lo que tengo es la esfera completa, ¿no? Miren, hay algo que está bueno que se los voy a marcar, me parece que con ustedes no lo hice porque estábamos presencial en la facu, que es venir al GeoGebra, que me va a ayudar un montón, sobre todo a visualizar cómo es que se van corriendo, cómo se van generando las superficies. Yo puedo poner acá en la parte de entrada, superficie, y voy a encontrarme con esta parte de abajo de todo que dice expresión, 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 parámetro 1, valor inicial, valor final, parámetro 2, valor inicial, valor final. Entonces, por ejemplo, podría representar el cono que estuvimos viendo hace un ratito. Puedo poner R, coseno, en vez de tita le voy a poner t para no complicarme con la escritura de la variable. R, seno de t, y acá voy a poner R. Había dos parámetros. El primer parámetro, el que yo quiera, por ejemplo, R, era el que iba desde 0 hasta 1. El parámetro de t, que lo llamo t acá para que sea más fácil, pero era tita en la forma en la que lo veníamos escribiendo, 0 a 2pi. Voy a poner acá, a 2pi. Cuando pongo eso, enter, yo ya veo dibujado ese pedacito de cono. ¿Mm? Y es más, si quiero, y que está bueno eso, miren, si yo le pongo acá en vez de 2pi, le pongo un deslizador, o sea, en vez de ponerle 2pi específico, pongo una letra para que GeoGebra, no le gusta la A porque así es como lo llamó la, perdón, B, ok. Me va a decir si crea un deslizador, le voy a decir que sí, deslizador que no lo estoy viendo acá, entonces lo voy a poner en vista gráfica. A B, fíjense que si lo voy corriendo, voy a ir viendo qué genera en todo su recorrido. De manera, por defecto, GeoGebra pone a los parámetros de -5 a 5, así que si yo quiero, puedo venir acá en las propiedades del objeto y ponerle de, no sé, de -5 a De 5. 0 a 2pi, sí, Claro, pero falta toda la revolución. no puedo poner 2pi porque tengo que poner números enteros. 6,28. Ponele que ponga, por eso diga, le pongo 7 como para pasar. 7. Bueno, si hago eso, empiezo, ¿no? Vengo, 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 y genero todo el cono que quería. No sé por qué acá R me lo toma como, no sé, R igual 1. Sí, yo sé que R igual 1, pero no sé por qué. Eso, ¿no? Está bueno, a partir de parámetros, ir viendo qué genera. Y acá el R, ¿por qué me lo generó como parámetro? No sabemos. Vaya a saber por qué. Bueno, ahí va. Interesante, ¿eh? Y también si quiero, ¿por qué no? Ya que está, podemos crear un parámetro para la variación del R, ya que está. Acá le vamos a poner C,
no tiene que ser ninguna letra que ya haya usado GeoGebra. Me voy a crear un deslizador. Y el C, lo que voy a ir viendo es que es el que genera el radio. ¿Mm? Está bueno esto para trabajar un poco, qué sé yo. Interesante. Y bueno, y acá mismo se puede, si uno quiere, ingresar las ecuaciones paramétricas de la esfera que teníamos acá a seno de, no voy a poner ni finitita, pues siempre busco letras que sean mucho más fáciles de trabajar, y en vez de A le voy a poner un número porque me lo va a considerar como si fuese un parámetro. Pero bueno, es lindo eso de poder ver el rango de variación, qué pasa si yo lo voy cambiando. Se los dejo a ustedes para que cuando estén en casa y quieran trabajar con superficie, con GeoGebra, empiecen a bretear con eso. Bueno, ya sé parametrizar una esfera con un radio fijo. Acá es otro ejemplo, porque todos los ejemplos que uno pueda desarrollar va a ser justamente capital de conocimiento para aprender a parametrizar otras superficies. Este cilindro es un cilindro un tanto complicado porque es un cilindro que no está centrado sobre el eje Z particularmente. Yo lo que voy a hacer es, antes de prestarle atención a este ejemplo, es trabajar con un ejemplo clásico de cilindro, que sería, por ejemplo, este. Acá, X y Z. Y supongamos que hago este cilindro. De acá, allá, de arriba. Pedacito de cilindro típico como el que daríamos en la escuela secundaria. Acá pongo 2. Se me ocurre poner 2. Esto es 1. Entonces, el cilindro, en este caso para mí, escrito con coordenadas cartesianas, sería muy simple. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1 al cuadrado, que es 1, en donde a Z le voy a decir que varíe desde 0 hasta 2. Si yo hubiese escrito solamente esto en el espacio, como la variable Z no está, se interpreta que es para todo Z y sería el cilindro infinito, digamos. Quiero que esté acotado, le pongo Z particularmente entre 0 y 2. Digo, ¿cómo hago para ese cilindro poder encontrarle una parametrización? ¿Les sugiere alguna propuesta de cómo escribir el X, el Y y el Z? ¿Se animan? Cilíndricas, profe. Cilíndricas, sí. Ecuaciones cilíndricas. Y ecuaciones cilíndricas donde este cilindro tiene un radio fijo que es 1, ¿no? Entonces, Claro. poner coseno de t, seno de t, con ese t variando entre 0 y 2pi. Sé que con t variando entre 0 y 2pi lo que hago es generar la vuelta completa, pero a la vez necesito que z varíe entre 0 y 2. Porque cada vez que yo a este cilindro lo corte con un plano paralelo al XY, en ese plano lo que voy a generar es la misma circunferencia. Bueno, ¿qué voy a pedirle acá? Que Z sea su propio parámetro. Que Z sea Z. Y entonces Z que varíe entre 0 y 2. ¿También? Si por las dudas uno siempre tiene el miedo Sí, de que sí. hizo mal las cosas, chao, lo pone acá en GeoGebra y lo ve. Acá ya que está aprovecho, coseno de t, seno de t. Acá le habíamos puesto Z para usar las mismas letras. Z va a ir desde 0 hasta 2 y t va a ir desde 0 hasta, habíamos dicho, 2pi. Tengo acá. Bueno, este es el dibujito, el cilindro. ¿Mm? Bien. No, ahí no. No lo estamos viendo, profe, por la duda. Ah, perdón, perdón, gracias. Ya sé, porque yo estaba compartiendo una pantalla. Bueno, hasta acá estamos, ¿esto?
¿Estamos de acuerdo que eso funciona? Yo lo que ahora voy a hacer es compartir Sí, como sí. corresponde. Perdón. Y gracias Tranqui, por tranqui. decirlo. Yo acá había cargado esa parametrización. Coseno de t, seno de t y z. El parámetro z entre 0 y 2. El parámetro t entre 0 y 2pi. Cuando le di el OK, me dibujó el cilindro que yo ya tenía dibujado a mano alzada. Bueno, una vez visto ese ejemplo, que es como el caso sencillo, tendría que hacer la parametrización de este cilindro que está corrido. Nosotros hemos dibujado al momento de trabajar con coordenadas polares regiones que eran discos, pero con un disco que tenía un centro corrido sobre el eje Y o sobre el eje X. Lo hemos hecho. Bueno, necesito hacer algo parecido ahora con un cilindro. El cilindro es este, el que en coordenadas cartesianas se describe de una manera muy simple: x cuadrado más y menos 3 al cuadrado igual 9. Es un cilindro y con z entre 0 y 5. El cilindro, es cierto, está entre las tapas z igual 0, z igual 5, los planos, ¿no? Z igual 0, z igual 5. Y el dibujo es de un cilindro que tiene un eje paralelo al eje z, pero donde el centro de ese cilindro lo puedo pensar ahora ya no sobre el origen, ¿no? Fíjense, 0 en X, 3 en Y y de radio 3. O sea, esto, 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 el radio es 3. Entonces se genera esta circunferencia que está corrida y, paradito acá, el cilindro. ¿Mm? Bueno, ¿cómo hago para parametrizar eso? Lo cierto es que cuando uno ve un cilindro, las coordenadas cilíndricas siempre suelen ser como las que dirijan la batuta. Pensando un poco en la parametrización que vimos hace un ratito, z puede ser su propio parámetro y a z le voy a pedir que varíe entre 0 y 5. Ahí lo tendría. Pero el x y el y, en el caso anterior que estuvimos viendo recién, ¿se acuerdan que el cilindro era de radio 1, pero al estar centrado en el origen poníamos x igual a 1 coseno de t y igual a 1 seno de t? El radio del cilindro es 3. Y no es que es tan simple escribir x igual a 3 coseno de t y igual a 3 seno de t, porque eso sería un cilindro que está centrado alrededor del eje z, cosa que no Para sucede. ver la distancia al Es, origen, ahí siempre. vamos. Como r es la distancia al origen, de lo que vos te estás dando cuenta es que cuando yo me paro en el origen, a ver si puedo hacerlo, voy a usarlo con un color rojo. Yo marco estos segmentitos y de acá hasta acá tengo una distancia. Me paro en el origen. De acá hasta acá tengo una distancia. Me paro en el origen. De acá hasta acá tengo una distancia, que no es la misma. O sea, de lo que me doy cuenta es que el valor de R depende del rayo en el que estoy, ¿no? Si yo tuviese que hacer la proyección de todo este disco, perdón, de todo ese cilindro sobre el plano XY, en el plano XY, ¿qué me quedaría en el dibujo? Esto es X, esto es Y, me quedaría el dibujito acá. Esto es 3, esto es 6. Por eso es que yo les digo, lo que yo representé ahí en versión 3D es lo que yo me doy cuenta que cuando voy trazando los rayos, a medida que voy trazando los rayos, esa distancia que es R al origen va cambiando. Depende del rayo en el que estoy. Entonces sí uso las coordenadas cilíndricas, está bien, pero el R no es fijo. El R depende del θ. Entonces, el primer planteo que uno ve, voy a borrar todo eso, es este. Z igual Z, eso no hay duda. Y el X y el Y lo escribimos como R coseno de θ, R seno de θ, entendiendo que el R va a depender del θ. ¿Y de dónde saco cómo es que el R depende de θ? De acá, lo hemos hecho.
a esa expresión, que es la original con la que se escribió el cilindro, al cuadrado lo desarrollo. Entonces el cuadrado de i menos 3, i cuadrado menos 6i más 9. Todo eso está igualado a 9. Y de acá al paso de abajo, uso coordenadas que son polares. X igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita. Y cada vez que aparecía el combo, x cuadrado más y cuadrado, yo lo podía reemplazar fácilmente por r cuadrado. Por eso es que uno ve el combo x cuadrado más y cuadrado, r cuadrado. Después ve que el 9 se puede cancelar con el 9. Y acá, donde dice menos 6i, es menos 6. Y el i es r seno de tita, ¿no? Cuando se da cuenta uno de eso, donde ya la expresión de esa ecuación la dejó totalmente escrita en coordenadas polares, recuerden que hacíamos, sacábamos r, factor común, y decíamos esto es r menos 6 seno de tita igual 0. Bueno, una opción es r igual 0 y la otra opción es que r sea igual a seno de tita. R igual 0 no representa a este disquito que teníamos acá, a esta circunferencia, quien sí la representa es esta. Y esta sería la forma en la que el r depende del tita. Ahora, en este lugar, y vuelvo a dibujar esa circunferencia que había hecho antes, la circunferencia que marcábamos de radio 3 es una circunferencia en donde los valores de tita varían desde 0 hasta pi. Por eso es que tita se pone acá, varía entre 0 y pi. Entonces, en esta primera aproximación que habíamos hecho, x igual a r coseno de tita, y igual a r seno de tita, y z que es z, en el lugar de r, que voy a poner esto. Entonces, ustedes verán que esto es igual a 6 seno de tita, porque es r por coseno, y abajo, 6 seno de tita por seno de tita de nuevo. Por eso aparece seno cuadrado. Acá, por ejemplo, se está aplicando una propiedad trigonométrica, que podrían no aplicarla, que no habría problemas, digamos, ¿no? Pero ya tengo la forma de parametrizarlo. Y donde los parámetros están acá adentro. Bueno, los invito de nuevo, para cuando estén estudiando, que vayan a GeoGebra, que pongan esas ecuaciones y que se fijen que está ese cilindro dibujado. Yo para no perder demasiado tiempo con cosas que ya aprendieron. Bien, ese creo que fue el más... y es el que en general va a ser el más complicado cada vez que aparezca algo relacionado con parametrización de cilindros corridos. Va a ser algo de este estilo. Y este ejemplo, ahora bajamos 4 niveles, vamos a algo más clásico. Cuando yo trabajo con una función, que habitualmente uno pone z igual a f de xy, con los pares xy pertenecientes al dominio de la función, uno lo que está hablando es de la ecuación que define a la superficie gráfica de una función. Lo que nosotros habitualmente, ustedes me ven siempre en el pizarrón que hago algo así, y digo, bueno, esto es z igual a f de xy. Bueno, y z. Esto así como está, lo uso para poder parametrizar a la superficie. Porque yo ahora que voy a escribir lo que está acá arriba, solo que ahora lo voy a escribir de manera vertical. Voy a decir x es x, y es y, y z es igual a f de xy. Es una parametrización donde después voy a decir que los pares x y van a tener que estar dentro de lo que sería el dominio de esa función. Esa es la parametrización clásica de una superficie, pero cuando la puedo ver como la gráfica de una función de dos variables. El cilindro no lo puedo ver como la gráfica de una función de dos variables. O sea que esta estrategia no sería válida. La esfera completa tampoco. O sea que esta estrategia no sería válida. ¿Está bien? El cono sí. El cono que estuvimos viendo sí, se podría haber hecho sin problemas. Sin problemas. Bueno.
esa fue la presentación de ejemplos clásicos. Vamos ahora a trabajar con algunas cuestiones clásicas con superficies. Acá estoy diciendo lo mismo, a lo mejor con otro dibujito. Acá por las dudas en esta diapositiva les va a quedar qué es lo que tienen que seleccionar. Fíjense esta superficie. Superficie tubular helicoidal. No vamos a trabajar con eso. Tranquilo. Pero fíjense que acá está la presentación de una posible parametrización. Y bueno, haciendo variar los parámetros que son U y B, van a ir generando este tubo raro, ¿no? Era para captar la atención. A donde quiero que básicamente presten atención es por si quieren hacer después las gráficas sobre GeoGebra, o se ven el video o sacan captura de esto, que es lo que tienen que elegir. ¿Mm? Bueno, ahora sí. Hay algunos ejemplos, los van a ver en la propia práctica, que así como nosotros, dada una superficie dada en ecuaciones paramétricas, perdón, en ecuaciones cartesianas, yo tengo que buscar una parametrización, siempre se puede hacer el juego al revés. Les doy la parametrización de una superficie y tendrían que descubrir de qué superficie se trata buscando alguna ecuación paramétrica, alguna ecuación cartesiana. El proceso al revés. La parametrización me la dan y tengo que identificar la superficie. Entonces acá son solo dos ejemplos como para que lo tengan y lo miren para cuando hagan los ejercicios. La parametrización tiene estas componentes: X igual a 2U menos B, Y igual a U más B más 1, y Z igual a U. Como no dice a dónde está variando el U y el B, uno interpreta que varía en el conjunto más amplio posible, o sea, el U y el B varían en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Cuando no me dicen dónde varía, yo interpreto que es en el conjunto más amplio posible. Bueno, de escribir entonces lo que serían las ecuaciones paramétricas de esa superficie, si jugamos un poco para tratar de sacarnos de encima esos dos parámetros, U y B, acá se puede plantear. Si yo sumo X más Y, estaría sumando 2U menos B más U más B más 1. En esa suma, los B se cancelan, quedaría 2U más U, 3U, y este más 1. Y en la última ecuación, como Z vale U, lo puedo poner acá y me queda 3Z. La ecuación rápidamente se transformó en esta, en coordenadas cartesianas, que a la vez la puedo acomodar para escribirla de esta manera, y eso es un plano. Si alguno en álgebra y geometría, cuando vio toda la generación de plano, en las primeras clases, ¿no? Dio ecuaciones paramétricas de un plano, a lo mejor esto no lo sorprende. Lo pudo haber dado. Pero bueno, no es algo que en general se dé. Ecuaciones paramétricas de un plano. Las damos acá. Y bueno, lo mismo pasa con esto que ya no nos sorprende. Si a mí me dicen que tengo una superficie donde estas son las ecuaciones paramétricas y donde A es un número fijo, positivo, bueno, lo que hago es elevar al cuadrado cada una de las expresiones y veo que todo se va a juntar hasta llegar a esta expresión, ¿no? Que es una esfera con centro en el origen de radio A. El proceso inverso. Debe haber 2 o 3 ejercicios de eso, no más. Bueno, y acá vamos a por ahí lo que vamos a empezar a prestarle más atención. ¿Se acuerdan que para superficies vistas como la gráfica de una función de dos variables, aprendimos a calcular el plano tangente? Uno se olvida. O para superficies de nivel de una función de tres variables. Creo que a lo mejor ahí lo pueden tener un poquito más en la memoria. Cuando uno hablaba de una superficie dada como una superficie de nivel,
de una función de 3 variables, cuando yo me paraba en un puntito de la superficie y quería en ese puntito calcular el plano tangente, lo que yo sabía era que el gradiente de la función en el punto iba a ser el vector normal al plano. Y a partir de ahí, con este punto de paso, encontraba el plano tangente. Pero estoy pensando en una función de 3 variables, donde esa superficie es una superficie de nivel. Plano tangente ya lo habíamos hecho, pero en otro contexto. ¿En qué contexto lo tenemos que hacer ahora? Búsqueda de plano tangente, pero en la superficie vista a partir de una parametrización. ¿Y cuál es la estrategia? Bueno, la idea es que yo me voy a parar en un punto concreto sobre la superficie y en ese punto, que va a ser conocido para mí, lo que quiero buscar es un vector normal, un vector perpendicular al plano en cuestión. ¿Y cómo se puede hacer? Voy a borrar eso que puse ahí, así puedo poner un poquito más grande. Yo lo que tengo es una parametrización, es decir, voy a tener que bajar un poco. A ver, grande pero no tanto, tanto. Ahí. No quiero perder de vista lo que está allá arriba, que es la parametrización. De la superficie, lo que tengo es una parametrización. La tengo. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que tome sobre un cierto conjunto D, todo esto es D. Cada vez que tome puntos sobre este conjunto B y le aplique la función R raya, son puntos que van a ir generando toda esta superficie, que vaya a saber la forma que tiene la superficie. Bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Me voy a parar en un punto concreto en la superficie. Ese puntito. Pero ese puntito se generó porque hubo un par U0, B0 que le está dando sentido. Entonces, tomo el par U0, B0, le aplico R raya al par U0, B0 y me da este puntito en la superficie. O sea, este puntito P sub 0 es X en U0, B0 y en U0, B0, Z en U0, B0. Ese es el punto. En ese punto quiero buscar el plano tangente. Para buscar el plano tangente, lo que voy a necesitar buscar es 2 direcciones que seguro del plano, del plano que estoy buscando sean paralelos. Porque ustedes saben bien que si de un plano yo tengo una dirección paralela al plano y tengo otra dirección paralela al plano, ¿cómo voy a buscar el vector normal de ese plano? Producto vectorial entre esas dos. Sí, señor. Y ahí surgiría ese vector normal que estoy buscando. Entonces, la misión es buscar estas 2 direcciones de las que estamos hablando. Esta y esta, que sean paralelas al plano buscado. ¿Cómo lo busco? Vengo acá. Vamos a considerar pararnos en puntos que estén acá adentro. Esos son puntos de la forma en la que todos los que están acá son de la forma U0, B. U0 fijo, un segmento vertical, y B que va variando de tal manera que me quede dentro de la región, ¿no? Todos estos puntitos, al momento de calcularle la función R raya, van a caer en esta superficie dentro de una curva. Curva que la vamos a estar llamando C sub 1. Entonces todos estos puntitos se van a ir transformando en puntitos que están sobre la superficie y que van generando esta curva. ¿Mm? Entonces, R raya en U0B, R raya en U0B, serían las ecuaciones paramétricas de esta curva, porque U0 es fijo y el único parámetro en juego es B.
un solo parámetro. Tengo una curva. De esa curva, en ese punto P0, voy a buscar su vector paralelo, su vector tangente a esa curva. Y yo ya sé que lo que tengo que hacer es derivar esa función vectorial en relación al parámetro en juego. Por lo tanto, cuando yo hago R raya derivada parcial con respecto a B, pensando en que el único parámetro en juego es B, evaluada en el punto, este puntito es este vector. Ahora vamos a hacer lo mismo con puntos que estén acá. Todos esos puntitos son de la forma ahora U, B0. Cuando yo evalúe R raya en esos puntitos U, B0, ¿a dónde voy a caer? Voy a caer en lo que sería la curva C2, que es la que está dibujada acá. Se pasa por B0 y sigue. Una curva. El único parámetro en juego es B. Para encontrar el vector tangente a esa curva, lo que tengo que hacer es derivar esa expresión con respecto a la única variable que está en juego, que sería calcular R sub U en un 0B0. Y entonces ese R sub U, este, es este vectorcito de acá. Bueno, ese vector amarillo y ese vector rojo serían estos dos vectores que yo estaba hablando antes. Cuando yo haga el producto vectorial entre la derivada parcial de R respecto a U en un 0B0 con la derivada parcial de R respecto a B en un 0B0, si este producto vectorial no es el vector nulo, este vector resultado va a ser candidato a vector normal del plano que estamos buscando. ¿Está bien? Esa es la forma de la construcción de todo este razonamiento, ¿no? Entonces, hacemos el producto vectorial entre esas dos expresiones. Obviamente no debería darme el vector nulo. En el caso de que me dé el vector nulo, podría llegar a pasar, es porque estamos hablando de una superficie que no es suave. Y todo lo que no sea suave es que porque tiene puntos angulosos. Entonces, en esos casos, no podríamos estar hablando de plano tangente, así que de la única manera en que sí podemos es si este producto vectorial me da un vector que no sea nulo. Y en el caso de que no sea nulo, ese va a ser el vector normal del plano. El punto de paso lo tengo, construyo el plano sin problemas. Porque yo ya sé de álgebra y geometría cómo se encuentra la ecuación de un plano cuando conozco un vector normal y un punto de paso. ¿Mm? ¿Algo que no le cierre en esto? Ustedes me Por paran. ahora todo, después seguro surgen dudas, pero por lo menos la explicación, Ustedes me bien. paran. Ustedes me paran y me dicen. Bueno, ejemplo. Después de tanto cha-cha-cha, hay que hacer algún ejemplo. Bueno, situación. Dice, encuentre una ecuación del plano tangente a la superficie paramétrica dada y me están dando las parametrizaciones. X, lo escribo acá para que lo tengamos presente, X igual a U cuadrado más B, Y igual a B, y Z igual a U más B cuadrado. Esas serían las ecuaciones paramétricas de la superficie. Y dice que encuentre el plano tangente cuando el par en cuestión es el par 3, 0. Ese es U y este es B. No me está diciendo que busque eh, la forma que tiene esta superficie, para nada. Me está diciendo que busque el plano tangente.
Ahora, este puntito, el 3, 0, voy a ir para atrás que no se va a solapar. Ese puntito, el 3, 0, es este. Pero el punto en cuestión en la superficie es este, que lo tengo que averiguar. ¿Está bien? Entonces, voy de nuevo a la diapositiva en la que estábamos trabajando. ¿Y qué voy a tener que hacer? Según lo que se vio recién, tengo que calcular este producto vectorial. Por supuesto, después evaluarlo en el par 3, 0 para encontrar el vector normal. Por supuesto que también tengo que saber quién es el punto P0 del que se habla, el punto de 3 coordenadas. Eso, si quieren, es lo primero que podemos hacer. Este puntito se corresponde con el P sub 0, donde al U y al B lo reemplazo por estos dos valores específicos en las ecuaciones paramétricas. Si reemplazo la U por 3 y el B por 0, acá me queda 9, 0, y acá 3 más 0 cuadrado, 3. Ese es el puntito. El puntito en cuestión es ese. Ese va a ser mi punto de paso. Punto de paso. ¿Qué me falta? El vector normal al plano. Bueno, hago el producto vectorial entre estos dos vectores. La propuesta acá en el apunte es hacerlo de manera general y después reemplazar el U y el B por el punto en cuestión. Lo podría haber hecho directamente para el propio punto. Eso es a elección del consumidor, ¿no es cierto? Está bueno hacerlo así general, porque capaz si me piden hacer varios planos tangentes en diferentes puntos, ya tengo esto y voy reemplazando por U y B y es más fácil de encontrar el vector normal. Bueno, una vez que se encontró el producto vectorial, que todo el mundo sabe cómo hacerlo, a esta expresión la reemplazamos otra vez a U por 3, a B por 0, y nos encontramos con que este vector, que si lo escribimos en la notación sin el I, el J y el K es menos 1, 1, 6, es mi vector normal. Entonces tengo punto de paso, tengo vector normal, armo la ecuación del plano. ¿Se acuerdan que era, como está escrito acá, primera componente del vector normal por x menos la primera coordenada del punto, más, acá sería un 1, y menos 0, porque la segunda componente del punto es 0, y después 6 por z menos 3, porque la tercera coordenada del punto es 3. Bueno, uno rearma un poco eso y puede tener esa ecuación o esta totalmente equivalente. La verdad, yo no sé si hubiese escrito esa, pero se puede escribir también z escrito en función de x. ¿Alguna duda con respecto a cómo se calcularía el plano tangente? No, profe, ninguna. No, no, todo en orden. Bueno, ¿qué viene ahora? Área de toda una superficie. Uno dice, pues yo calculé áreas. Un montón de ejercicios hice de cálculo de áreas en análisis 1. Bueno, pero ahora vamos a trabajar con áreas de superficies que no necesariamente son planas. Entonces digo, hey, ¿y eso cómo se hace? Bueno, de nuevo, lo que vamos a hacer es buscar alguna forma de, en principio, como todo, buscar una aproximación al área de la región de interés y después vamos a sacar una fórmula que funcione para cualquier superficie en cuestión. Bueno, situación. Yo tengo una superficie paramétrica. ¿Qué quiere decir? Que de la superficie tengo sus ecuaciones paramétricas. Para el razonamiento que vamos a hacer, este par V, que siempre decimos pertenece a un cierto dominio, y habitualmente el dominio lo hacemos así, porque después la función vectorial hace que me quede una superficie. Vamos a decir, bueno, vamos a poner en una situación un poquito más estructurada para que esto sea más fácil de entender. No vamos a considerar un dominio así, un riñoncito con cualquier forma, no. Vamos a estructurarnos y vamos a considerar, para poder hacer bien todo este razonamiento,
que ese dominio D es rectangular, ¿no? Entonces, los pares V van a estar dentro de un rectángulo, que quiere decir que U varía entre dos valores fijos y C varía entre dos valores fijos. Ya me estoy estructurando un poquito. Hecho eso, voy a venir un poquito abajo. No los quiero marear, pero necesito también ver estos dibujos. Yo tengo esto. Mi dominio es rectangular. Acá. Cuando yo aplico la función R raya en todos los puntos del rectángulo, obtengo esta superficie que está acá. Muy linda ella dibujada, ¿no? De esta superficie completa es de la cual me estoy preguntando el área. Que vamos a hacer un proceso de construcción de un valor aproximado. ¿Y cómo lo hacemos? Nosotros estamos acostumbrados a las particiones. Entonces, propuesta. A nuestro rectángulo R lo vamos a dividir en mini rectángulos, todos iguales. Estamos acostumbrados a eso. Entonces, el intervalo AB lo dividimos en, no sé, n partes iguales. Al intervalo CD lo vamos a partir en m partes iguales. Aparece este reticulado. Vamos a prestar atención a un mini rectangulito concreto. Rectangulito el que se lo llama R sub K. Ahora sí voy a ampliar un poquito porque ¿para qué va a ser tan chiquitito innecesariamente? Tanto, ahí. Con eso está bien. ¿Qué hago? A ver si aparece un poquito lo que está arriba. Bueno, no tanto. La idea es la siguiente. Si yo me paro sobre este rectángulo késimo y aplico la función R raya, lo que voy a obtener acá es un mini pedacito de parche. Sería la imagen, ¿no? Ese rectangulito se transforma en un mini parche. Es como que a la gran superficie ese la tengo dividida en parches. Y para calcular el área de la superficie voy a buscar una forma de aproximar el área del parchecito. Lo voy a hacer para cada parche y después sumaré. Y acá es donde aparece una cuestión interpretativa. Este puntito, extremo inferior izquierdo del rectángulo, que lo llamo RK, tiene coordenadas U sub K, B sub K. El que está a la derecha, este, tiene coordenadas U sub K más delta U se corrió un poquito en dirección U, pero sigue estando la misma nivel de B. Entonces, el puntito negro se transforma en este puntito, en la función R raya. El puntito azul se transforma en este puntito. Y lo mismo las cuatro esquinas, digamos. Este puntito de acá, ay, no se ve tanto, voy a poner otro verde, este puntito, se mantiene en la misma coordenada en U, pero se movió delta B para arriba, se transformará en este. Y el último puntito que queda, yo en rojo lo hago, vendrá acá. Situación es esa. Bueno, quiero buscar un valor aproximado de el área de este mini parchecito. ¿Qué vamos a hacer? Y me encantaría, esa mini porción de superficie no tiene por qué ser plana. Entonces, su área la voy a aproximar con un pedacito de una región plana. ¿Y plana cómo? Plana que esté dentro de lo que es el plano tangente a este mini parche en este punto. ¿Mm? Entonces, bueno, borro todo porque necesito ir un poquito para arriba. Vengo a lo que está acá. Esta diferencia, acá, la longitud
la puedo aproximar por esta expresión. Fíjense, R en el extremo de llegada menos R en el extremo de partida. Si multiplico y divido por delta U, a propósito, lo que está acá, cuando yo calcule el límite cuando delta U tiende a 0, esto sería hacer la derivada parcial con respecto a U de la función R raya. Entonces, no planteo límite, pero lo que sí digo es, cuando delta U sea muy pequeño, este cociente se puede aproximar por lo que sería la derivada parcial de la función R raya con respecto a U. De la misma manera, voy a hacerlo en naranja, este sector de acá lo voy a aproximar por un segmentito, ¿no? Entonces, ¿qué voy a decir? La diferencia entre R raya de este par U sub K, B sub K más delta B, menos R, no sub K, B sub K. Es feo todo esto que estoy diciendo de tanto subíndice, ¿no? Pero digo, multiplico y divido por delta B. Este cociente donde el más delta B está en la segunda coordenada, cuando delta B tiende a 0, esto no es más que la derivada parcial de R respecto a B. Entonces, no estoy calculando el límite, pero lo que sí puedo decir es que cuando delta B sea muy pequeño, este cociente va a ser parecido o se va a poder aproximar por esta derivada parcial. Y entonces, en este tercer dibujo, puedo representar estos dos vectores, porque son vectores los que tengo acá, ¿no? Derivada parcial de R respecto a U es una expresión vectorial, es un vector, que lo multiplico por el escalar delta U. Acá abajo lo mismo, es un vector multiplicado por un escalar, que son vectores que están en lo que sería el plano tangente a la gráfica de la función en este punto en cuestión. Entonces, el área, capaz que me convenga hacer también de nuevo un zoom, el área de este pedacito de paralelogramo planito en el plano tangente, el área de ese paralelogramo, por álgebra y geometría, sé muy bien que es el módulo del producto vectorial entre los dos lados que están formando el paralelogramo. Entonces, este lado lo forma este vector. Este otro lado lo forma este otro vector. El módulo del producto vectorial va a ser el área de ese pedacito de paralelogramo. Entonces, ¿cuál es la idea? El área de este mini parche lo voy a aproximar con el área de ese paralelogramo, que ¿dónde está? Justo en el plano tangente. Lo que viene ahora, cuentas. Módulo de un producto vectorial. Acá tengo el producto vectorial. Delta U y delta B son escalares positivos. Pueden, por propiedades de vectores y de módulo de vectores, salir fuera de las barras de módulo. Y entonces, vamos a decir que esta cuenta, lo que dé, va a ser un valor aproximado de lo que sería el área de este mini parche. Como eso lo hago sobre todos los parches, voy a generar una suma. Y entonces, esa sumatoria sobre todos los parches va a ser esto, esta sumatoria, va a ser un valor aproximado al área de esa región S. Tomando el límite cuando n tiende a infinito a esta sumatoria, es donde nos encontramos con el valor del área de esa superficie. Entonces llegamos a la fórmula que en realidad es la que necesito para los ejercicios, que es esta. Cuando quiera calcular el área
de una superficie dada de manera paramétrica, ¿cómo la voy a calcular? Haciendo esta cuenta. La integral doble sobre la región dominio de la parametrización del módulo de la derivada parcial de R respecto a U vectorial la derivada parcial de R respecto a B. Demasiado cuentito, demasiada historia previa, bueno, para decantar en esto que es lo que me interesa, que es la fórmula de la práctica. ¿Se entendió un poco la idea? Sí, profe. No se asusten porque eso no es algo que habitualmente se tome después en las teorías, sí conocer la fórmula, eso seguro. Bueno, ejercicios seguramente. Vamos con este que ya lo teníamos, ¿se acuerdan? Lo habíamos parametrizado al pedacito de cono, donde los valores de z iban de 0 a 1, el valor del parámetro del ángulo entre 0 y 2pi. Bueno, vamos a buscar el área de esa superficie cónica. Es aplicación concreta de la fórmula. ¿Qué tengo que hacer? La derivada parcial de R respecto a U. ¿Qué hago? Tomo cada componente y la derivo con respecto a U. Al derivarla con respecto a U, la derivada de la primera componente respecto a U, coseno de B, la de la segunda con respecto a U, seno de B, la de la tercera con respecto a U, 1. Ahora lo hacemos con respecto a B. Con respecto a B, vamos a poner otro color. Con respecto a B. Derivo esto con respecto a B. Y la derivada del coseno de B es menos seno de B por este U. Acá. La derivada de esto respecto a B. U coseno de B. Y la derivada de U respecto a B, 0. O sea que en todo caso tendría que acá poner 0 por el versor K. Tengo que hacer el producto vectorial entre esos dos vectores. Lo resuelvo, no es algo que yo no sepa. Este es el producto vectorial. No me olvido que el área era la integral doble sobre la región dominio, que es esta, del módulo de la derivada parcial de R respecto a U vectorial, la derivada parcial de R respecto a B. Entonces, esto es como un primer paso. Ahora, ¿qué tengo que hacer? A este vector calcularle su módulo. Y seguir. Le calculamos el módulo. Nada, nos queda raíz de 2 por U. Fíjense que, por las dudas, cuando yo resuelvo esto es la raíz cuadrada de, saco U cuadrado, factor común de las dos primeras, si quiero, va, o de todo, U cuadrado. Me queda coseno cuadrado de B, más seno cuadrado de B, más 1, lo saco de todo. Coseno cuadrado de B más seno cuadrado de B es 1. 1 más 1, 2. Entonces me quedaría esto. Y como estamos trabajando con valores de U que son positivos, la raíz cuadrada de U cuadrado es U por la raíz de 2. Bueno, todo eso es lo que va a ir acá. Y con la variación de U y de B, según lo que decía nuestro dominio cuando hicimos la parametrización. Hacemos la cuenta, que no es sorpresa para nadie. Y ahí tenemos el área de ese pedacito de cono, raíz de 2 por pi. Esta parte no es complicada porque es resolver la integral doble. Hay, esto nada, es un comentario, pero que la verdad es que lo van a usar en práctica. Hace un rato dijimos, hay superficies que se pueden ver como la gráfica de una función de dos variables, y donde la parametrización que funciona muy bien era x igual a x, y igual y z igual a f de x, y. Podría haber sido el caso del cono. Bueno, la cuenta para el cálculo de área es exactamente la misma.
La fórmula que aplico es la misma. El área va a ser la integral doble sobre la región dominio de R sub X, vectorial R sub Y, y el módulo de eso. Entonces, bueno, en este caso especial, ¿cómo quedarían las expresiones de la derivada parcial de R respecto a X y la derivada parcial de R respecto a Y? Bueno, derivo parcialmente a la primera componente con respecto a X, 1. A la segunda componente con respecto a X, 0. Y a esto lo derivo con respecto a X, la derivada parcial de F respecto a X. Vaya a saber lo que es. Después, para venir acá, ahora ¿qué tengo que hacer? Derivar parcialmente todo con respecto a Y. La derivada parcial de X respecto a Y, 0. La derivada parcial de Y respecto a Y, 1. Y la derivada parcial con respecto a Y de la F, esto. Derivada parcial de F respecto a Y. Cuando hacemos el producto vectorial, nos encontramos con estas componentes. O sea, componentes menos la derivada parcial de F respecto a X, menos la derivada parcial de F respecto a Y, 1. Esas serían las componentes. Bueno, y tengo que calcular el módulo. Entonces el módulo de eso, ¿cómo va a quedarme la fórmula? Esto va a ser la integral doble sobre el dominio de la función de calcular el módulo de este vector y la raíz cuadrada de la derivada parcial de F respecto a X al cuadrado. Total, con el menos, el cuadrado me lo saca. Más la derivada parcial de F respecto a Y al cuadrado, más 1 al cuadrado, que es 1. Eso, diferencial de área. ¿Te la quieren acordar de memoria a la fórmula? No hay problema. Es probable que capaz lo usen mucho este artilugio y se lo terminen acordando de memoria. Si no, se acuerdan la fórmula clásica con el U y el B genérico. Ahí está la fórmula. Otro ejemplo, pero que está bueno hay una razón por la que es interesante. Miren, ¿qué necesito hacer? Encontrar el área de una superficie que es un paraboloide elíptico. ¿Quién es? El que se escribe a partir de la expresión z igual a x cuadrado más y cuadrado y que está por debajo del plano z igual 9. Entonces dibujamos el paraboloide elíptico y está el dibujito ahí de la copa, esa copita. ¿Qué se puede hacer? Usar el artilugio de recién. Ese paraboloide elíptico se puede ver como la gráfica de una función de dos variables. O sea, esto es mi f de xy. ¿Cuál debería ser el dominio sobre la cual tengo que restringir esa función para que me quede este dibujo de paraboloide y no un pedazo más grande o un pedazo más chico? Y todo este paraboloide, si yo lo proyecto sobre el plano XY, su sombra es este disquito. ¿No? Fíjense, a la altura de z igual 9, acá, si z es igual a 9, junto con la ecuación del paraboloide pongo z igual 9 acá y me queda 9 igual a x cuadrado más y cuadrado. Una circunferencia de radio 3. Por eso, entonces, en la proyección me queda este disquito dibujado en naranja de radio 3. Ese sería el dominio de mi función. Bueno, sigo la fórmula de recién. El área de ese paraboloide es la integral doble sobre el dominio, que es este disquito, de la fórmula. Raíz cuadrada de 1 más la derivada parcial de z con respecto a x al cuadrado más la derivada parcial de z con respecto a y al cuadrado. Bueno, z es la función, ¿no? Cuando derivo esto parcialmente con respecto a x, 2x. Derivo parcialmente esto con respecto a y, 2y. Al cuadrado, raíz cuadrada de todo eso, me queda esta fórmula que tengo que calcular. ¿Quién es mi dominio? El dominio es el disco. O sea, este dominio es este disco. Y bueno,
uso todo lo que conozco de integrales dobles, o sea, de las prácticas anteriores. Si tengo que hacer una integral doble sobre una región que es un disco, me conviene pasar a coordenadas polares. Al pasar a coordenadas polares, tengo que tener todos los recaudos que tenía en su momento. En este caso es un disco centrado en el origen de radio 3, entonces R varía de 0 a 3, θ varía entre 0 y 2π, y tengo que reemplazar la X y la Y de tal manera que solamente aparezcan en este mundo R y θ. Bueno, X cuadrado más Y cuadrado ese combo R cuadrado, aparece el jacobiano, porque estoy haciendo un pasaje a coordenadas polares, y bueno, resuelvo la integral doble de la manera que yo ya sé. Busco primitiva, resuelvo, eso es algo que, digamos, no es necesario que prestemos demasiada atención porque sabemos integrar. Resultado final, bueno, número a lo mejor poco atractivo, pero lo que da. A veces uno se asusta cuando le quedan estos números espantosos y son los números que están bien. No hay que asustarse. Y como para ir terminando un poco este juego de trabajo con superficies, eh, lo que uno puede hacer es calcular integrales de superficie. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo integrar una función de 3 variables a un dominio que sea una superficie. Raro. Yo tengo una función de 3 variables. A lo mejor esa función de 3 variables tiene como dominio todo R3. Pero yo solamente voy a mirar cómo actúa la función en ternas que estén sobre una superficie en R3. Entonces, pensando un poco en cómo se originó el cálculo de área de una superficie, la integral de una superficie, que es la expresión que vamos a escribir acá, una integral de superficie es así, esa notación, no es más que a esto que nosotros habíamos calculado en la presentación de lo que era el área de la superficie, multiplicarla por la función evaluada en los puntos de la superficie. ¿Mm? Entonces, una integral de superficie de una función escalar de 3 variables es hacer esto, integral doble sobre la región dominio en la cual actúan los parámetros de la función evaluada en todos los puntos de la superficie y por esto que es lo que ya conocíamos de área. Entonces acá tengo que tener cuidado. ¿Se acuerdan que les dije que iban a aparecer varios diferenciales más? Nosotros veníamos trabajando con el diferencial ese chiquitita, que era para integral de línea de campos escalares. Después nos presentaron, yo les presenté, hágase cargo, el diferencial de R raya. ¿Qué viene ahora a aparecer en este mundo? El diferencial S mayúscula. Diferencial S mayúscula, ¿quién es? Esta expresión. Esto es diferencial S mayúscula. ¿Mm? Bueno, observaciones clásicas, que no estoy diciendo nada que ustedes no sospechen. eh, la integral de superficie no va a depender de la parametrización de la superficie usada. En el caso de que tenga que hacer una integral de superficie donde las superficies sean una unida con otra, pero donde no es que se solapen, sino que lo que tienen en común es un pedacito de frontera, la integral de superficie se va a poder escribir como suma de integrales de superficie. Y específicamente la integral de superficie de la función 1, no es más que hacer esta cuenta, es el área de la superficie. ¿Mm? Estas son fórmulas que ustedes van a tener de uso en la práctica. Otra vez, de una lámina delgada, antes era de a lo mejor un alambre delgado, ahora vamos a trabajar con superficie, pues entonces será una lámina delgada. Me puede interesar calcular la masa, el centro de masa, los momentos de inercia, que son todas fórmulas que ustedes van a ver desde acá, en los ejercicios, ¿no? Y solo para terminar, ya somos cada vez menos, reunión, de a poquito voy viendo que va bajando el número, terminamos con esto.
A ver si lo pongo un poquito más grande. El ejemplo es, calcule la integral de superficie que está presente acá, donde la superficie en cuestión es la esfera centrada en el origen de radio 1. O sea, esto sería la f de xy, la función escalar, que tiene como ley x al cuadrado. Habíamos dicho que para hacer la integral de superficie de una función x y z diferencial de C mayúscula, lo que íbamos a hacer era la integral doble sobre la región en la que varían los parámetros de la parametrización de la superficie. Y teníamos que hacer f en r raya de v, y acá módulo de r sub u vectorial r sub v diferencial de área. Bueno, en este ejercicio tengo que dar una parametrización de la esfera. Se supone que no sería un problema para mí, porque yo ya sé parametrizar esferas. Esta esfera es de radio 1, X, Y y Z sé cómo se escriben usando las coordenadas esféricas. Phi variando entre 0 y pi, tita variando entre 0 y 2pi, tengo toda la esfera completa. Acá tengo la parametrización. ¿Qué tengo que hacer estas cuentas? Calcular, en este caso los parámetros no se llaman U y B, se llaman phi y tita, tengo que hacer esto. Obviamente acá, cuentitas, un poco extensas, no difíciles, extensas, van a ver que mágicamente la expresión puede compactarse en seno de phi. Y bueno, ¿cómo se calcula la integral? Ahora en este caso, yo ya tendría esto es seno de phi. Lo que tengo que hacer es calcular la función en la parametrización. La ley de la función es x cuadrado. ¿Quién es x? Esto. Bueno, eso al cuadrado por esto, que sé que es seno de phi diferencial de área. Cuando tengo yo bien clara quién es la fórmula, tengo que ir interpretando quién es cada uno de los términos que participan en la fórmula. A partir de eso, digamos, no hay que ser un genio. Hay que escribir la fórmula y reemplazar todo lo que corresponda. Lo que puede quedar a lo mejor es un poco desagradable la cuenta a resolver. No lo voy a negar. Y acá, phi, tita. No, como que a uno le agarra un escalofrío. Bueno, ya para este parcial van a poder usar la tabla de integrales que se las cargué en el campus, que son unas hojitas del Steward. No tengo ganas de pensar, uso la tabla. ¿Cómo no? Coseno cuadrado de tita, como lo integro, seno cubo de phi, como lo integro, uso la tabla, cuentita, 4/3 pi. Integral de superficie de esa función. Vamos a la última diapositiva. En la última diapositiva es, otra vez, ya que tantas veces nos van a aparecer superficies vistas como la gráfica de una función, nada, ¿cómo quedaría la integral de superficie de una función cuando la superficie es la gráfica de una función de dos variables? Nada, reemplazo la x, la y por la propia xy, la z es en la que digo que la z es una g de xy, y diferencial de S es esta fórmula que ya la habíamos calculado, diferencial de área. No, ahí no estoy diciendo absolutamente nada nuevo. Es traer otra vez a la memoria el caso particular de una superficie que se parametriza por pensarla como la gráfica de una función de dos variables. Bueno, demasiado por hoy. Profe,